Punto de encuentro con el invitado. (17:42), 17 horas 42. En noviembre se realizan talleres en Quito, en Atuntaqui, en Ambato, en Guayaquil, con respecto a los servicios artísticos que ya graban, ¿no? El 0%. 0%. Interesantísimo. No es necesario reglamento y está vigente esto desde el 1 de septiembre. Es uno de los temas de los que vamos a hablar con nuestro invitado Juan Fernando Velasco. Además, evidentemente estaremos hablando sobre el Festival de Artes Vivas en Loja y también esto de los talleres denominados mercados culturales que se están desarrollando en Manta, en Quito, en Ambato, en Loja, ¿no? Como preparación precisamente para la 4ª edición del Festival Internacional de Artes Vivas Lojas 2019. Loja nomás, 2019. Juan Fernando, bienvenido, qué Gracias. gusto tenerlo aquí. Y bueno, a ver, detallemos esto que ya acabamos de señalarlo. Bueno, ¿cuál de ellas? La verdad es que estamos con muchas cosas encima. Estuvimos aquí hace un par de meses, Sí, me parece, aproximadamente. hablando del Festival Hablamos de del- Loja. Ujú. En ese momento, pues, estábamos tratando de ajustar los temas de la contratación pública, que es tan compleja, y que en temas de arte pues deja muchísimos problemas con respecto a la lógica de la contratación pública, pero finalmente el Festival de Loja es una realidad. Arranca este 15 de noviembre, tenemos una agenda nutrida con muchísimos grupos y elencos ecuatorianos, con muchos elencos internacionales, Claro, de altísimo renombre. Creo que hay una muy buena mezcla. El director artístico, que es Patricio Vallejo, ha hecho un gran trabajo. Hay elementos también que son fundamentales en este festival. Uno de ellos es la presencia de artistas ecuatorianos y la remuneración que tienen estos artistas ecuatorianos con respecto a los internacionales, que no hay una descompensación como Ya. ha habido. Es decir, se ha equilibrado, digamos. Se ha equilibrado. Porque antes de era acuerdo- una diferencia, pero de acuerdo a bárbara. lo que dice la ley, ¿no? La ley, Ujú. tú sabes, la Ley Orgánica de Cultura dice que en su artículo 119 dice que al menos el 50% de lo que se invierta en un año, pero bueno, aquí estamos, digamos, cumpliendo esta política pública de destinar recursos para nuestros artistas locales. Pero hay otros temas también relevantes que identificamos de las veces que fuimos a Loja, y es, por ejemplo, el hecho de que la ciudad reclama que tiene que ser partícipe de esta dinamización a la economía local que genera un festival No, sin duda, de sin tanto duda. dinero. Y un poco el reclamo era que en anteriores ocasiones, pues, las producciones llegaban instaladas con todo desde Quito, desde Guayaquil, y había poco trabajo para... Es decir, todo se para traía de fuera todo y no se le traía daba armado, chance en cambio, que la exactamente. gente dinamice Así su es. propia Así economía. que ¿Y ya? ahora, en cambio, todo se ha hecho en Loja, los regalos se hacen en Loja, el qué premio bien. va a ser un kiwi, que es un... Un kiwi es una fruta, ¿no? No, Ah, este es un Es otro saraguro, kiwi. parece un diablo huma, Ah, ya. ¿no? Pero es Tradicional, me imagino, de allá de Loja. tradicional. Entonces, creo que hay muchos elementos que van a hacer de creo, un festival que va a agradecer a la ciudad y el Ecuador entero y los participantes. Ya, ¿qué tiempo va a durar el festival? Como El para que la festival gente ponga atención y Dura vaya, ¿no? del 15 de noviembre al 22 de noviembre. Ya, es decir, la gente tiene oportunidad Es de ir una semana enterita. Una semana entera. Ujú. Yo, en un
arranque de emoción, de locura. ofrecí regalar un show mío con la Orquesta Sinfónica de Loja y lo vamos a cumplir evidentemente. Arrancamos el festival, la inauguración es con el Ballet de Belgrado, así que al día siguiente ahí en la puerta de la ciudad, al aire libre, junto a la Orquesta Sinfónica de Loja, haremos un show sinfónico para la ciudadanía también. ¿Qué día es este? Esto es el 16. Usted tiene muchos fans. Yo me imagino que se va a llenar. Pues ojalá que así sea. El 16 estaremos ahí. Dura hasta el 22 de noviembre y hay que recordar pues que la parte, esto es el in, el off, que es como se denomina a todo lo que sucede fuera de los espacios, digamos, formales del festival, que son los teatros, también atrae muchísima atención y genera esta percepción de la fiesta, de que toda la ciudad está contagiada de esta fiesta. Y el arte va a estar en las calles también, con el artista popular. El arte estará en las calles, la comida. Como es costumbre, ¿no? Como es costumbre, ¿no? Todo eso está a cargo del municipio. El municipio el gobierno local de Loja ha destinado un presupuesto importante para todo esto. Hemos tenido en cuenta otros reclamos, por ejemplo el de la conectividad de Loja, que a veces es tan complicada. Escuché algo de eso. Se hicieron las gestiones desde la sociedad civil, desde el Ministerio de Turismo, desde el Ministerio de Cultura, y hay una nueva aerolínea que ya empieza a volar y que permitirá también que haya más frecuencias y más rutas para poder acceder a Loja en esta etapa, en esta semana que es tan relevante y que debería ser el destino natural de los todos. Anteriores festivales tuvieron una memoria de lo que sucedió allí, y me imagino que en esta oportunidad lo van a hacer también, ¿no? Eso ha sido para que se pueda difundir en el país. Exactamente, esa ha sido un poco la falencia, ¿no? Es como que había... se hizo alguna recopilación de datos, pero yo creo que el hecho de que este festival haya tenido estos problemas que tuvimos en este año tiene que ver porque no había una apropiación real de la ciudad. Correcto. Así que nosotros incentivamos la creación de un observatorio del festival que está compuesto por la academia, liderado por la Universidad Técnica Particular de Loja, en donde están las cámaras de comercio, de turismo, otras instancias de la sociedad civil, para que se realice esta veeduría ciudadana, digamos, en donde se pueda analizar, entender qué es lo que sucedió, tomar información, insumos que sean valiosos para el siguiente festival. Ya estamos planificando el siguiente festival, eso es una de las grandes falencias que tenía esto de la adjudicación por compras públicas, porque le daba a la empresa adjudicada 4 meses para resolver todo y ahorita ya estamos planificando. De hecho, el país invitado de honor no había tenido antes esta modalidad del festival, la inauguramos. El país invitado de honor para el festival en el 2020 es China. Caramba. Es China, y estamos en conversaciones, ¿no? Ya estamos en contacto con el Ministerio de Cultura chino, estamos viendo ya la propuesta artística, etcétera. Entonces creo que de hecho termina el festival el 22 y me parece que el 24 a 25 hay una rendición de cuentas de este observatorio con respecto a lo que sucedió en el festival este año. Qué bien, eso es importante para que no queden dudas respecto inclusive del manejo de recursos, que por cierto es muy importante, ¿no? Así es. Y se ha convertido ya en un ícono de la cultura ecuatoriana. En alguna medida, cuando hablamos la vez anterior aquí y te preguntábamos si es que se piensa replicar este tipo de eventos en otras provincias del país, ¿lo están haciendo? ¿Lo van a hacer? Porque acá veo que, por ejemplo, los mercados culturales es parte de... Sí, un poco el camino a Loja debería cumplir esta función y tal vez no ha terminado de ser eso. El festival debería ser la conclusión, el punto de llegada de un proceso de formación y de construcción de propuestas para el festival, ¿no? Y esto tal vez hay que mejorar la manera en cómo ha sido tratado. En este año simplemente se le entregaron los recursos a la Casa de la Cultura. Cuando llegamos a esta cartera de Estado, pues ya eso estaba entregado y la Casa de la Cultura
armó el Camino Loja de la manera que le parecía relevante, pero tendría que estar mejor estructurado y más vinculado con el festival en sí. Y esto va a permitir que pues otras provincias, otras ciudades del país se involucren con este festival. No creo que por el momento podamos, como Ministerio de Cultura, hacernos cargo de otro festival de la magnitud de le iba a preguntar eso, porque hay un recorte presupuestario importante. Sí, o sea, siempre estamos pues peleando con el tema del presupuesto o adaptándonos, y hay que priorizar, ¿no? Hay que priorizar, hay que encontrar maneras de ser creativos y buscar la manera en la cual apoyar procesos artísticos. No podemos invertir en todos los procesos artísticos $1.600.000, $1.700.000 como en este, ¿no? Pero hemos encontrado otras maneras de incentivarlo. Tú hace un momento hablabas de la primera etapa del Plan Ecuador Creativo, el tema del IVA cero para 40 servicios culturales, lo de los créditos con Ban Ecuador, el control que estamos haciendo en todo el Sistema Nacional de Cultura, y ahora, es importante decirlo, pudimos incorporar en la Asamblea dentro del plan la propuesta de desarrollo económico. Tenemos unos incentivos tributarios con respecto a arte y cultura que son que pueden plantear un antes y un después para las industrias culturales creativas y para el desarrollo de las artes en general en nuestro país. Cosas como, por ejemplo, que el arte y la cultura sean considerados, las artes y la cultura sean considerados como un sector estratégico. Qué interesante. Con lo cual los emprendimientos no pagarían impuesto a la renta durante los primeros 5 años. Eso está en el proyecto de crecimiento económico. Está en el proyecto de la ley de crecimiento económico. Uno de los puntos interesantes, digamos. Exactamente. Hay muchos polémicos. Yo creo que por suerte fui a juntarme con los asambleístas y les dije, les vengo a hablar de cosas buenas, que estoy seguro que nos vamos a todos estar de acuerdo. Es un proyecto, toda la ley que busca el crecimiento económico, y en temas de arte y cultura nosotros hemos podido incluir estas herramientas que sentimos que son fundamentales. Si estás fuera de Quito y Guayaquil son hasta 7 años que no pagas impuesto a la renta, pero aparte la posibilidad de que el sector privado invierta y cuando lo haga, que rentas le reconozca hasta un 50% más de lo que invirtió en arte y cultura para ser descontado el impuesto a la renta, etcétera. Hay son 4 medidas que son directamente destinadas a incentivar el arte y la cultura. Ojalá lo apruebe la Asamblea. Pero a propósito, ¿cómo están lidiando con este recorte del 26% para el Ministerio de Cultura? Recorte a la Casa de la Cultura, a las universidades de las artes 30%, Instituto de Cine 9%, Casa de la Cultura 10%, y así. Les debe estar provocando problemas, porque lo que más se necesita es recursos para la cultura. Sí, pero hay que diferenciar los recursos para la cultura. Por un lado está la inversión en líneas de fomento, en el dinero disponible para nuevos proyectos, etcétera. Todo eso no se ha tocado. Por ejemplo, si tú, mira, aquí tengo mi... O sea, es decir, se está priorizando en los aspectos que son neurálgicos. Claro, hay que... Pero los recortes afectan de todas maneras. Afectan, pero miren lo que afecta. Por ejemplo, si tú, te doy el caso del ICA, que es el Instituto del Cine y el Audiovisual, ¿no? Sí. Ahí no hay ningún recorte en la inversión porque ese es un fondo que comparte con el IFAIC y que es un fondo que pertenece a las posibilidades de fomento del arte y la cultura. ¿Dónde estamos recortando? En temas administrativos, ¿no? En el personal, en los sueldos, en temas en donde necesitamos optimizar, pero no perjudicamos a los benefactores de esto, que es los artistas, los gestores, los beneficiarios que aplican a esto. Tú ahorita, por ejemplo, hablabas de... claro, hablaba la Casa de la Cultura, del Instituto de Cine. Lo del cine, bueno, ya te digo ahorita, ¿no? Lo que hay. Y la Universidad de las Artes, 30%. Porque eso era un ícono también y una aspiración sigue de toda la vida. Ícono. El tema de la Universidad de las Artes, por ejemplo, cuando hablamos del recorte, en realidad lo que pasa es que había un presupuesto en inversión, en infraestructura muy importante que este año finalizó. Se terminó de pagar y entonces
ya no hay ese presupuesto porque está terminada la obra y lo que hay es un incremento del 15% en el gasto corriente, es decir, para personal, para la gente. Para que funcione la universidad. Para que funcione. Esa es un poco la lógica. Eso pasa en general en cada uno de los casos. Lo que hacemos es optimizar, y este es un reclamo ciudadano. ¿Y Casa de la Cultura? Sí, yo lo sé. ¿No? Casa de la Cultura, ellos 10%. Son autónomos, 5% en realidad es en realidad ¿qué 5%. es lo que dice el recorte? ¿No? Es un 5% que, sí, efectivamente resulta reducir en una reducción del 5%, pero de un ya reducido presupuesto. Pero aquí la clave es que nosotros, sí, si bien hay un 5%, pero nosotros queremos que la responsabilidad y el desafío de la Casa de la Cultura es dejar de tener una política tan centralista, sentimos, ¿no? Los núcleos se quejan de que no tienen los recursos suficientes, y lo hemos hablado aquí también. Hay una ley y un reglamento que dice cómo deben ser estas asignaciones presupuestarias directamente a los núcleos. No puede ser que la mitad de esto se quede entre el Ballet Ecuatoriano de Cámara y la sede, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces se ha reclamado de los núcleos exactamente, una distribución más equitativa. Es un desafío a optimizar, y es, nuevamente, como te decía, es un reclamo ciudadano. O sea, la gente se queja y dice, pero ¿en qué tanto gasta el Estado? ¿Por dónde están, por cómo se gasta tanto en la burocracia? Y hay una cierta dosis de razón, y por eso es que nosotros, cuando hay exceso, evidentemente tiene que corregirse. Ahí es donde pero si es necesario no se la puede despedir tampoco, ¿no? Entonces yo no hablaría de un recorte, hablaría de una optimización, y como te digo, quienes se benefician de estos fondos prácticamente no tienen una variación en temas de inversión, no hay casi variación, está sobre todo relacionado al gasto corriente, que es en personal y ese tipo de cosas. Correcto. Bueno, Fernando, se nos agotó el tiempo. Sí, pues. 17:58. Suerte en el festival. Muchas gracias. Y estaremos atentos por favor, a su desarrollo. Y que vayan, la verdad es que ojalá podamos ir. Hay que irse, y a la gente que nos escucha, que se haga el viaje. Loja se convierte en el epicentro del arte, de las artes vivas, pero de las artes en general y de la cultura en nuestro país en esta semana, así que vale la pena ir. Y me imagino que habrá una página web, sí, por donde supuesto, seguir los artistas y todo aquello, ¿no? Así porque no hablamos mucho de cuáles van a ser los artistas de renombre que están allí, pero ya podremos informarnos. De verdad que la agenda está muy, muy bien hecha, y creo que la gente va a salir muy contenta. Correcto, gracias Juan Fernando nuevamente por haber estado aquí. Con esto concluimos, amigas y amigos, son las 17:59. Gracias por haber atendido la tercera emisión de Punto Noticias. Hasta mañana.